Amigos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Connect to Box. El episodio de esta semana está en colaboración con un podcast hermano que se llama Siéntete Cómodo, de la comunidad Soy Podcast. Y estoy muy contenta de colaborar con él y de traerles este contenido porque quisimos compartirles algunos tips, recomendaciones, consejos que creemos que son clave, que ustedes los recuerden o que los sepan, para que puedan afrontar de una mejor forma y con una mejor actitud pues esta pandemia y esta realidad que nos está tocando vivir a todos. Así que yo espero que lo disfruten un chorro y pues sin más, comenzamos. ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo Toledo. Y junto a ti somos Conecta tu Box. Conecta tu Box. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Bienvenidos a un episodio más aquí de su podcast Conecta tu Box. El día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados de tener aquí a un gran invitado, un amigo que conocimos gracias a través de este proyecto. Él es de allá de Puerto Rico, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Dije, no la voy a regar por ahí. Y tiene un proyecto padrísimo también de podcast que se llama Siéntate Cómodo. Ahorita le voy a dar la palabra a Gabriel para que Gabriel les platique un poquito de lo que se trata su podcast, qué contenido pueden encontrar ahí en Siéntate Cómodo. La verdad es que yo he escuchado algunos capítulos, episodios que él ha trabajado por ahí y está muy interesante lo que comparte, pero les cedo la palabra a Gabriel para que él les comparta pues de qué se trata su contenido. Gracias Nelly por la invitación. Ya habíamos hecho una colaboración porque Sí. el episodio mío va a salir primero que este, así que sí. Así es. Les cuento, Siéntate Cómodo empezó por una necesidad que yo tenía de bien informar, o sea, bien informar a una comunidad, a las personas. Hay muchas personas en las redes sociales que están mal informando sobre algunos temas de salud mental, crecimiento personal, se dejan llevar por una ola de cierto positivismo tóxico o de ciertas cosas que cuando hablamos de emociones de seres humanos es mucho más allá que un post o algún tipo de consejo o hablarles de la experiencia propia. Y de ahí nació la idea de empezar un podcast de salud mental y de crecimiento personal, no tanto yéndonos al tema teórico, informativo, sino conversacional, en tal vez traer, en quitarle este estigma que nosotros los psicólogos somos perfectos, que no tenemos problemas, que no pasamos por circunstancias, tratar de llevar un tipo de conversación amena, digerible, para que cualquier tipo de público pueda sentirse identificado y pueda captar la información y más que todo crear un tipo de duda. Okay. Yo estaré pasando por eso. ¿Será eso lo que me está pasando? No sé, crear una duda y que tal vez no crean 100% en lo que nosotros estamos hablando en la conversación, porque es una conversación común y corriente, pero que sí que entren a las redes sociales, que sí entren a la computadora, que sí usen el internet para informarse sobre ese tipo de cosas. Muy bien. Gracias Gabriel por compartirnos. Me encanta como lo que definiste y más bien cómo definiste o cómo explicaste pues tanto el contenido que pueden encontrar en Siéntate Cómodo así como el objetivo como tal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hablaste del bien informar, ¿no? Que ahorita con tanto de las redes sociales y del internet que estamos bombardeados de información, estar bien informados es importante y es uno de los objetivos justo de este episodio, ¿no? De alguna forma bien informar con lo que sabemos, tanto profesionalmente como nuestra experiencia. Porque bien lo decía, los psicólogos pues no somos perfectos, también tenemos una vida y pasamos por diferentes situaciones y de repente aunque podemos tener ahí la formación, el aplicarlo en nosotros mismos puede llegar a ser retador, ¿no? No es lo mismo como dar ese acompañamiento a alguien que darte ese acompañamiento a ti mismo, ¿no? Te reta hasta cierto punto. Entonces me encantó como esa parte que compartes y también esto que hablabas justo de dar un acompañamiento que sea digerible para todos, que también ese es uno de los objetivos justamente pues de este episodio, ¿no? Que lo que
venimos a compartir sea algo digerible para todos los que nos escuchan. Entonces, bueno, pues bienvenido, encantada y encantado también por acá, Toledo, de que estés acá con nosotros. Y sin más, vamos a dar comienzo a lo que les queremos compartir a quienes nos escuchan. Perfecto. Perdón, es que hice una pausa porque dije, va a haber un ruido por acá para poder editarlo. Estoy aquí un poco, hay un caos, pero bueno. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Queremos como traerles una serie de tips, de recomendaciones, que creemos que es importante que ustedes tienen que tener en cuenta, o que sería bueno que ustedes, quienes nos escuchan, tengan en cuenta para poder seguir afrontando este tiempo pandémico y pospandémico, si se pudiera decir así. Digo, creo que estamos un poco en medio, o sea, ya no estábamos como el inicio ni como arrancamos esta pandemia, pero tampoco podemos hablar de que la pandemia terminó, porque la pandemia sigue estando en el mundo en general, y entonces tampoco podríamos hablar de una pospandemia como tal, ¿no? Pero creemos que es importante que podamos como saber vivir en esta realidad que estamos pasando de forma mundial y saber vivir de la mejor manera que podamos, y por eso como traerles algunos tips que creemos importantes que pueden ayudar pues a poder vivir en este tiempo. Y creo que uno de los básicos e importantes es lo que hablábamos de cuando estábamos como arrancando a esta grabación de episodio, que creemos importante que se sigan cuidando, ¿no? Invitarlos a que sigan usando el cubrebocas, a que sigan teniendo como mucha higiene, lavarse las manos, usar gel antibacterial, seguir respetando esas distancias, de eso de la sana distancia, que es básico, importante. Inclusive, Nelly, aunque estén vacunados, debes de seguir usando tu mascarilla, debes de seguir lavándote tus manos, debes de seguir guardando distancia, como tú dices, porque ahí tal vez esta mentalidad o sea, literalmente me vacuné y ya puedo salir sin mascarilla y ya todo esto acabó. Y no, tienen que pasar unas ciertas cosas, un procedimiento para que entonces sí se pueda hasta un punto salir sin mascarilla. Pero por el momento, pues, hay algunos sitios que sí, pero la mayoría del mundo todavía continúa con la mascarilla. Así es, eso que dices es súper importante, ¿no? Aunque uno esté vacunado, se tiene que seguir cuidando. Y qué bueno que haces esa observación, me encanta. Bien, Gabriel, ¿cuál otro punto crees que es importante que les podamos mencionar aquí a quienes nos escuchan, que pueden ayudarlos a saber vivir y poder vivir mejor a pesar de la realidad que estamos pasando de forma mundial? Bueno, puedo decir que cuidar los pensamientos es algo súper importante, ya que esto es una situación que nadie había vivido. Es una situación nueva para los adultos, para los ancianos, para los niños. Es una situación completamente diferente a lo que habíamos vivido anteriormente, porque si habíamos tal vez sufrido de ataques atmosféricos o tal vez un terremoto, pero una pandemia es algo que nunca habíamos vivido, y no podemos dejar que los pensamientos negativos se apoderen de nuestro entorno. Así que tratar de ver el lado positivo a algo negativo, sé que suena algo difícil de hacer, pero siempre hay cosas positivas. Por ejemplo, habrán personas que por años no tomaban vacaciones. Esto fue un momento en el que tú pudiste haber tomado tus vacaciones. Por consiguiente, tal vez no compartías mucho con tus hijos. Esto es un buen tiempo para compartir en familia, para estudiar, para educarte, para encontrar cosas que tú no sabías que te gustaban. No sé, hay muchas cosas en las que nosotros podemos, parece difícil, vuelvo y lo repito, y durante la pandemia, pues la mayoría de veces no estábamos tratando de sacarle algo positivo, estábamos tratando de sobrevivir, pero dentro de todo sí hay cosas positivas, sí se puede, y eso es ese es uno de los tips, el no dejar ahogarse por pensamientos negativos. No es que un día tú no te quieras levantar o tú quieras estar en la cama o no te sientas bien porque extrañas a tus familiares o esto o lo otro, pero no dejarte sumergir por esos pensamientos. Tratar de buscar el lado positivo y mantener un balance entre lo negativo y lo positivo de la situación. Claro, que yo creo que aquí se relaciona un concepto que hemos venido platicando y que hemos venido como abordando mucho en el podcast, que es la resiliencia, ¿no? Y que a veces se tiene como un concepto erróneo de resiliencia, y que a mí me encanta como lo que se ha estado hablando aquí de resiliencia, que es justo esta parte de
no es el que a fuerzas quiera yo que la realidad cambie o que sea distinta, ¿no? Sino el aceptar y entonces sacarle provecho a eso que tengo, ¿no? O sea, un poco el decir, bueno, esta es la realidad que me toca vivir ahorita, si puedo hacer un cambio, qué bueno, pero si no, es lo que tengo y cómo saco provecho de eso que tengo, ¿no? Que aquí yo lo quiero enlazar con un punto que cuando lo leía me hacía mucho sentido, ¿no? Y que hablaba de invitar a las personas a ser creativas. Y decía, tú tienes un jarrón y se te quebró, no trates de pegar las piezas otra vez y armar ese mismo jarrón, sino con esas piezas, ¿qué puedes hacer? Y decían, tal vez puedes hacer un mosaico, ¿no? O sea, es decir, como con lo que estás viviendo, o sea, si esa realidad a lo mejor que estás pasando actualmente está quebrada, está rota, pues no trates de pegarla para obtener lo mismo que tenías, sino a lo mejor es la invitación a crear algo diferente, algo distinto, ¿no? O sea, como hacer ese mosaico en tu vida que te va a traer algo nuevo. Entonces, cuando yo lo leí y empecé como a reflexionar sobre ese punto, se me hizo bastante interesante. Y me acordé con esto que decías, y quiero enlazar de aquí un segundo punto que yo quería compartir de forma personal, porque hablabas tú como de ver lo que tenemos, ¿no? Y ser positivos. Entonces, creo que también el ser agradecidos es clave, ¿no? Decir, bueno, agradezco que tengo salud, o agradezco que tengo un trabajo, o agradezco que los míos están sanos. Y también creo que eso ayuda a esta parte del positivismo, que era lo que tú hablabas, ¿no? Uh-huh. El agradecimiento es parte de todos los valores que acompañan el positivismo, la empatía, la sinceridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos de valores no acabamos. Y puedo enlazarlo con otro consejo, que es el permitirte experimentar tus emociones. Exacto. Que es exactamente lo que tú estás diciendo. A veces estamos tan ajetreados con el día a día y con las costumbres y con todo lo que hacemos que no nos permitimos sentir. Y al igual que hay emociones positivas, hay emociones positivas, hay emociones negativas. Y ninguna de las dos es mala. Los extremos son malos. Uh-huh. Pero sentir coraje no es malo, sentir tristeza no es malo, llorar incluso no es malo. Exacto. Es simplemente no dejarte sumergir como lo había dicho yo anteriormente. Pero el permitirte encontrarte con esas emociones, no reprimirlas, pues porque tengo que seguir trabajando, porque tengo que seguir con el día, porque no me permito sentirme mal, porque tengo que seguir. Entonces, ya que tienes ese encuentro, no puedes hacer nada, el tiempo te sobra, pues el dejarte llevar por tus emociones puede hacer que tú sanes alguna herida, te sientas mejor contigo mismo, te encuentres contigo mismo y a veces creo que por la vida que llevamos somos demasiado rígidos. No, hablabas tú de la resiliencia, pero yo tal vez lo puedo decir más. No somos flexibles con nosotros. Nos mecanizamos tanto hasta a ciertas cosas como que me levanto, voy al trabajo, salgo del trabajo, llego a casa, me baño, como y 2-3 horas y me acuesto a dormir. Ya no me doy tiempo para absolutamente nada, ni pensar en nada, ni lo que voy a hacer, ni cómo me siento en el trabajo, cómo me siento con mis hijos cuando llego a la casa. Y esas son las cosas que debemos aprovechar, que tenemos el tiempo prácticamente ilimitado para preguntarnos y como dicen, llevar las emociones a flor de piel. Claro, y creo que mencionas algo súper importante, porque en la actualidad no se le da espacio a las emociones. O sea, es como si en nuestra actualidad, en nuestro mundo, las emociones no tuvieran un lugar. O sea, te sientes triste, ya, o sea, ándale a lo que sigue, ¿no? Y es como no permitir a veces sentir esa tristeza, o no permitirle al otro o a uno mismo vivir ese enojo, esa molestia, ese dolor, esa alegría, esa felicidad. Como que siempre es ir muy a prisa, ir muy en la rutina, como decías tú, muy mecanizado todo, como si fuéramos unos robots, donde pues quién sabe qué son las emociones, pero pues ahí están, pero no las entendemos y no les damos lugar y no las experimentamos, y entonces es algo que se va como creando hasta cierto punto. Yo lo veo así como un monstruo dentro de nosotros cuando no le damos ese espacio a las emociones, cuando no permitimos pues identificarlas, darles un nombre, saber cuál es su origen, o por qué las estoy sintiendo, o sea, qué me están diciendo esas emociones, y obviamente
fluir y drenarlas, ¿no? O sea, también quedarnos en la emoción nos puede hacer daño, pero creo que es importante eso que mencionas de darles ese espacio y ese lugar que yo creo que en la actualidad no se les da. Fíjate que hace poco estaba escuchando un podcast, bueno, hace poco te estoy hablando de hace unas semanas, casi el mes se me hace, el podcast se llama Inspirados Podcast, e invitaron a una psicóloga. En realidad ellos tienen mucho contenido espiritual, pero tocaron un tema como sobre la cuestión de las emociones y quisieron invitar a una psicóloga. Y la psicóloga decía algo que a mí me encantó y que ella decía, el mundo está lleno de yos inconscientes regando su mierdero por el mundo, ¿no? Y entonces cuando yo la escuchaba decía, sí, porque no se le da el espacio a lo que nos hace humanos. O sea, es como déjalo a un lado, bloquéalo, no le des lugar, y entonces, bueno, hasta el ir al psicólogo a veces era mal visto. Creo que con toda esta situación de pandemia, pues fue de gran ayuda, pero siempre era, si vas al psicólogo estás loco. Entonces, todo eso que nos hace humano, la sociedad lo hace a un lado, ¿no? Las emociones, las ideas diferentes, pues la parte espiritual que todos tenemos en sus diferentes, a lo mejor, no sé, modalidades o como entendimientos que la persona le quiera dar, pero eso es de un lado, ¿no? Y entonces, qué importante es eso que mencionas, de dar espacio a lo que estamos sintiendo. Y ahí podemos atarlo con otro consejo, que es hablarlo. Exacto. No hacemos nada sintiendo la emoción. Y bueno, hay personas que sí, no vamos a mentir. Hay personas que son lo suficientemente como capaces de poder tal vez sobrellevar una situación sin contar con nadie, tal vez pequeña, pero obviamente somos seres humanos en sociedad. Y porque si puedes tener ayuda, porque vas a querer pasarlo solo. Exacto. Entonces, si la emoción está ahí, si te permites sentirla, habla. Sí. Habla con otra persona, habla con tus hijos, habla con tu esposa, habla con un amigo, habla con tu mamá, habla con tu papá, habla con quien sea, háblalo. Y yo lo dije anteriormente, déjalo salir, llora, grita, moléstate, X o Y, pero déjalo salir. Es casi siempre, a ti no te ha pasado que es como que a veces has llorado y sientes que es como si refrescar el cuerpo, como si como una computadora, como si reseteara. Y te lo cuento por experiencia, yo no soy como, aunque tenga ganas de llorar, no es que lloro mucho, tal vez por 1 o 2 lágrimas, y esas 1 o 2 lágrimas me hacen soltar toda carga o X o Y situación por la que yo esté pasando. No sé si te ha pasado igual. Sí, o sea, yo lo traduzco siempre que lo identifico como una liberación. O sea, como esa expresión que hacías, para quienes nos están escuchando a través de Spotify, es como o sea, ya, lo liberé, ¿no? Lo solté. Entonces sí, o sea, creo que el llorar drenas, o sea, sacas, y yo siempre lo relaciono con esta frase de purificar el alma, ¿no? Purificar los sentimientos, lo que uno trae ahí guardado y que a lo mejor ha estado cargando, como soltar un peso, ¿no? Entonces sí, y justo eso que hablabas me gusta, como la puntualización que hiciste de somos una sociedad y somos seres sociales y vivimos en sociedad, ¿no? Hay veces que pasa que nos cuesta pedir ayuda y no entiendo por qué, o sea, a veces que me pongo ahí a reflexionar, a meditar un poco y empiezo como a ver cómo está la sociedad actual. Creo que se han ido o nos hemos ido como sociedad bajo un camino muy individualista, ¿no? Como piensa en ti, primero en ti, después en ti. Y luego están otros extremos donde de repente no, pero es que si solo pienso en mí, pues caigo en un punto extremista y entonces como egoísta y entonces hay que pensar primero en el otro, ¿no? Entonces creo que ni uno ni otro, es un punto medio. Claro que es importante que pienses en ti, que te quieras, que te aceptes. Hay una frase que dice, pues no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Entonces sí necesitas empezar contigo por tu bienestar para poder como después compartirte en sociedad, pero tampoco uno puede caer en un extremo donde ya no pienso en el otro y entonces donde el otro me vale 2 cacahuates lo que esté pasando o lo que mis acciones le estén provocando, ¿no? O sea, sí necesito también decir, bueno, vivo en sociedad y mis acciones tienen una consecuencia, ¿no? Pero bueno, un punto a lo que iba con esto es que qué importante es pedir ayuda y decir, pues no soy el sabelotón y el Superman o la Mujer Maravilla, o sea, soy un ser humano que puedo ser muy capaz en diferentes cosas y habrá en otras en las que necesito que me echen la mano, que me ayuden, que me expliquen, que me acompañen, que me den esa palmadita y no pasa nada, o sea, se vale y se puede.
¿no? O hasta que te escuchen Exacto. un día que tú no, que estés cansado de la pandemia y quieras hablar con alguien, mira, de verdad, ya no aguanto esta pandemia, aunque no salga o aunque no hagas nada, aunque no Exacto. actúes bajo ese pensamiento, pero te ayuda, tal vez esa persona te dice, mira, pero, o te hace ver un punto de vista, a mí, por lo menos a mí, eh, me gusta hablar con las personas, no para escuchar, no más bien para, no para construir un pensamiento o construir la decisión que yo voy a Ujú, tomar, claro. sino para ver distintos puntos de vista, Sí, porque sí, sí. en ocasiones cuando uno está dentro de la situación, no ve diferentes ángulos de la situación. Ujú. Eh, obviamente, por tal razón, por eso nosotros los psicólogos no podemos atender familiares, por conflicto de intereses, exactamente por eso mismo, Sí. porque estamos dentro de una situación, porque conocemos a esa persona. Y tú no sabes si esa otra persona te da un punto de vista que desborona tu coraje. Y tú dices, espérate, Exacto. pues tal vez no es ni tan grave, porque a veces pensamos que solamente somos nosotros, pero en esta ocasión, bueno, sí, te puede tener muy cansado la pandemia, pero es que todos estamos así. Exacto. No es una cosa, no es una situación solamente tuya. Y ahí atamos otra vez. Se ha agradecido, tal vez hay personas que no tienen, que tal vez no tuvieron la dicha de tener un dinero ahorrado o de poder seguir trabajando de manera remoto o uno de sus familiares está enfermo, Ujú. porque o sea, ocurrieron, eh, yo que de mi familia no se enfermó nadie, que podemos sostenernos, a veces ignoramos, como tú dijiste, la realidad de otras personas y la realidad de otras personas, o sea, tu realidad puede ser tan diminuta en comparación con la realidad de otras personas y a veces ignoramos eso y nos concentramos tanto ponemos todos los focos apuntándonos a nosotros y no podemos ver lo que está pasando en otras situaciones, en otros lados, en otros países. Y volvemos, la pandemia es algo que nos fue a todo el mundo. Exacto. Sí, sí, No es sí. no es una situación aislada de Nelly o de Gabriel o de México o de Puerto Rico. Ajá. Era una situación en la que todos estábamos. Exacto. Sí, definitivo. Y creo que aquí mencionas algo que a mí se me hace muy valioso como, o sea, vaya, con lo que me comentabas, recordé algo que se me hace importante, siguiendo como sobre esta línea del ser un ser social, también es bueno como decir, bueno, de quién me rodeo, ¿no? O sea, el tipo de personas con las que me rodeo creo que es clave. Y hay personas que suelen ser como esos regalos de vida y que dices, ay, cómo te atesoro y te agradezco que formes parte de mi vida, como el ser ese apoyo, ese consuelo, pero también esa luz en el camino, ¿no? Creo que hay personas que suelen ser muy optimistas o que suelen como reírse un poco de la adversidad y ver las cosas con humor y entonces eso le da un giro distinto al acompañamiento que te pueden dar esas personas, ¿no? Y rodearse de personas así yo creo que vale mucho la pena o inclusive hasta preguntarte si tú eres una persona así que da eso también a los demás, ¿no? No nada más en una cuestión de recibir, sino también de decir, bueno, yo doy eso cuando alguien se acerca conmigo, soy ese apoyo, soy esa escucha, soy esa palmadita, soy ese hombro para llorar, soy como esa agua en el desierto, ¿no? Que como esa calma también que le puedo brindar al otro, creo que se me hace muy importante. Y también en esto de que mencionabas de ver otras realidades, creo que es muy positivo cuando uno se sale de sí mismo y empieza a ver otros contextos, otras realidades, otras situaciones que le pasan a otras personas o que pasan en otras partes del mundo. Yo aquí solo invitaría como a la gente a decir, bueno, ¿qué tanto estoy informado? ¿No? ¿Por qué tanto? Me encanta como el que hayas puesto sobre este diálogo la parte de los extremos, ¿no? Porque también el no estar nada informado, pues te lleva a un no conocer y entonces poder tener actitudes que te lleven a ponerte en riesgo a ti o a tus seres amados porque pues no sé lo que está pasando y entonces un poco el me vale y la ignorancia y entonces puedo cometer acciones que pongan en peligro mi salud y la de mi familia o mis amigos o mis seres amados, ¿no? Pero también la sobreinformación creo que está creando como muchos problemas de ansiedad, de estrés, de miedo, de un miedo extremo a no querer salir o a tomar ciertas actitudes extremistas, ¿no? Inclusive yo lo diría así como hasta no vivir, Ajá. pues sí, tranquilo y con bienestar, ¿no? Entonces creo que el cuestionarnos sobre ese punto y decir, ¿qué tanto estoy informado? Hasta qué punto, ¿no? Porque la no información, pero también la sobreinformación, creo que son dos posturas que pueden jugar en nuestra contra, ¿no? Si no las identificamos. Por ahí leía y decían, infórmate 30 minutos al día, ¿no? Y
cuidado con esas fake news, esas noticias falsas, como citen o sí revisa de dónde viene como la información, pero tampoco estés llenándote de lo que sucede, sea en torno a pandemia o sea en torno a otras situaciones, porque luego uno se va llenando también de miedo, ¿no? Uh-huh. Sí, te pregunto, pensé que ibas a continuar la línea. No, dale. Yo sé que este es tu espacio, pero a mí me encanta preguntar. Dale. Te pregunto, ¿qué cosas positivas? Yo lo voy a contestar primero, pero quiero que el oyente escuche tal vez de nosotros cosas positivas dentro de lo que fue esta pandemia. O sea, literalmente, los primeros meses, yo te confieso, yo puedo estar en un sillón el día entero. Eso es literal. O sea, yo estar con mis hijos y con mi esposa en la casa, para mí es lo último. O sea, yo no necesito salir, los primeros meses pues fueron más bien, pues obviamente era algo que estábamos viviendo nuevo, no sabíamos qué iba a pasar, estábamos como todo el mundo a la expectativa de va a pasar, no va a pasar, cuánto tiempo va a durar, esto, lo otro. Pero los primeros meses siempre son así de la mayoría de cosas. Pero en mi esposa nos dimos a la tarea de empezar a escuchar audiolibros. Okay. Y para bien o para mal, el primer audiolibro literalmente nos cambió la mentalidad. Y fue como que, ok, vamos a aprovechar el tiempo que estamos aquí. Porque literalmente no estamos haciendo nada. Si esto se sigue prolongando, vamos a perder. Vamos a perder literalmente todo este tiempo esperando a que algo suceda que no está en nuestro control. Obviamente no. De ahí nació el podcast. Okay. Y de ahí ha salido literalmente todo de ese libro para acá. Ha cambiado totalmente nuestra mentalidad. El cómo planificamos nuestro próximo tiempo. El que ya nos levantamos y ¿qué hay que hacer? Vamos a hacer algo, vamos a ser productivos, vamos a trabajar en esto, y han surgido tantas ideas y hemos logrado ser tan creativos que yo sabía que tal vez este clic iba a pasar, pero tal vez en la pandemia lo aceleró. O sea, tal vez eso, como que tal vez si esto iba a pasar en 2 años, pues la pandemia hizo ¡fup! Y lo trajo a la hora y de ahí literalmente nuestra mentalidad súper cambió. Y la pandemia se ha vuelto algo que está ahí y algo que vivimos con eso y simplemente no nos detenemos. O sea, la vida desde ese punto para acá ha continuado. O sea, adoptamos la pandemia. La pandemia no nos detuvo. No te niego que cuando empezamos a salir más a la calle, fue como que, no sé si te dio esa misma sensación, pero bueno, no sé qué tanto has salido, pero es como si literalmente, como si hubiera salido ayer. Como que el tiempo se paró. Estuve un montón de tiempo en mi casa y salí y como literalmente el mundo estaba parado, todo está igual. Nada cambió, todo está igualito. Y es una sensación como que bien rara, pero fuera de eso, nosotros aprovechamos mucho el tiempo. La pandemia sigue así y el mundo no cambió, pero nosotros sí cambiamos. Sí. Y cambiamos de forma positiva. Sí, fíjate que me pasó algo similar, o nos pasó algo similar, en el sentido de, yo lo platicaba con Juan Carlos en uno de los episodios que grabamos y que ya están ahí disponibles, les dejamos por aquí o por aquí el enlace, pero justo yo lo que le decía a él, y te lo comparto a ti, es que si no hubiera habido esta pandemia, este podcast se me hace que no hubiera sido una realidad. O sea, Conecta tu Box no hubiera sido una realidad, probablemente no estaría ahorita yo platicando aquí contigo, no nos hubiéramos conocido gracias a estos proyectos que ambos tenemos, porque voy a retomar un poco lo que tú mencionabas al inicio. Vivía en una vida tan mecanizada, tan de rutina, ahora voy a hacer esto, ahora esto, el trabajo, las tardes tenía otro trabajito, entonces era de donde trabajo en las mañanas, ahora va el trabajo en las tardes, ahora esto, ahora la salida, ahora el grupo de la iglesia, ahora tal salida con amigos. Entonces era una cosa donde no parábamos, pero ni siquiera éramos conscientes. O sea, era como muy vivir en el momento, pero lleno de rutina, de cosas, de actividades. Entonces era una cosa tras otra que no había un espacio como creativo para decir, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, tenemos este tiempo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces eso vino a dar la pandemia en nuestro caso también, ¿no? O sea, como decir, tenemos esta pausa, gracias a Dios cada uno continuó con sus trabajos, pero decíamos,
Por ejemplo, yo el trabajo de las tardes no lo realizaba, entonces, o no lo realizo, inclusive hasta el momento. Entonces era, bueno, tenemos tiempo libre. Y ahora como también, pues era los primeros meses cuidarnos en el sentido de salir menos que lo que salimos ahorita. Entonces era muchísimo menos contacto con los amigos o en el grupo de la iglesia donde estamos, que todo era virtual. Entonces era como, tenemos muchísimo más tiempo de lo que teníamos. ¿Qué vamos a hacer con este tiempo? Y fue, bueno, pues vamos a crear este proyecto, ¿no? Entonces, pues sí, un poco de lo que yo puedo rescatar de la pandemia, entre muchas otras cosas, a lo que quiero hacer hincapié es este tiempo creativo de crear este espacio y este contenido, ¿no? O sea, este proyecto de podcast, creo que es algo que nos ha venido a dejar la pandemia. A nosotros también. Sí, sí, sí. Sí. Son tiempos difíciles, nadie es inevitable, Exacto. pero hay que estar bien consciente que el tiempo se va y no regresa. Exacto. Entonces, el tú sentarte en tu casa y estar 1 año y medio, que es prácticamente lo que llevamos más o menos, Sí, sí, sí. a nada, por lo menos en mi caso y en el tuyo, no era algo que yo estaba dispuesto a jugármela. Tú sabes todas las cosas que pasan en 1 año, tú sabes todas las cosas que se pueden hacer, tú sabes, cuando tú tienes planes a futuro, tú dices, ya, es que 1 año es demasiado. Ajá. Entonces, pues obviamente yo aprendí mucho, hay obviamente ese sentido humano de que a veces uno está tan acostumbrado a vivir, como tú dices, tan mentalizado, como que, mira, pues, los sábados compartimos con los familiares, o lo que sea, whatever. Y llega un tiempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 10 meses, 1 año, y ya me hace falta. Exacto. Como que antes era como que, diantre, vamos para casa de whatever, de cualquier familiar otra vez, o como que yo no quiero ir para allá, y ahora yo quiero ir, o sea, Sí. ese estado cansancio de diantre, vamos de nuevo para allá, es como que no puedo, ya como añoras ese tiempo en familia y ese tiempo de salir con con amistades o llevar tu vida común y corriente, que era lo que tú hacías antes de. Sí, y creo que fíjate que ahorita que mencionas esto, creo que uno de los, como de las áreas que más afectó la parte de la pandemia, hablando en el sentido humano, fue la parte social. O sea, se dio este distanciamiento supermercado donde obviamente se estaba invitando este resguardo necesario y obligatorio para cuidarte y para cuidar a tus seres queridos, ¿no? Pero, o sea, empezó a haber esta necesidad que tú compartes oye, pues es que soy un ser social. Digo, a lo mejor no lo procesábamos de esa forma, pero era, necesito este contacto con el otro, necesito verlo, platicar, estar, convivir, relacionarnos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos empujó a pensar en formas creativas de cómo mantener ese contacto y esa relación con quienes son importantes para nosotros, llámese familia, pareja, amigos, compañeros del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues una invitación que yo les quiero hacer es justo eso, o sea, que no pierdan esas formas creativas de mantenerse en contacto con los seres amados. Creo que hemos avanzado y hay una esperanza por esto de las vacunas, que cada vez más o sea, incrementa la población que está siendo vacunada. Creo que es súper importante lo que decías, ¿no? O sea, no se nos olvide que la vacuna no es que ya voy a andar sin cubrebocas y ya como si esto no existiera. O sea, esto es una realidad que nos está tocando vivir a todos y que necesitamos seguir cuidándonos inclusive con la vacuna. Hay que adaptarse. Exacto, pero Ya esto llegó aquí, ya esto está y no se va a ir. Exacto. Ya. Y que la invitación es, bueno, cómo a pesar de me puedo relacionar contigo, ¿no? A lo mejor ya podemos tener más encuentros sociales, ya puede haber más interacción en personas, con las medidas necesarias de cuidado que tenemos que tener, pero también de qué otra forma puedo seguir en contacto contigo si la distancia o por X o Y no se puede dar ese encuentro face to face, ¿no? Pues a lo mejor la videollamada, la llamada, el mensaje, el audio, pero pensar en formas creativas de sí seguir cultivando esas relaciones con las personas que son significativas en nuestra vida, que no se pierdan, ¿no? Porque luego, si se van debilitando esos lazos o se van rompiendo esos lazos, puede traer otro tipo de consecuencias para el ser humano, ¿no? Desde, pues, caer en una depresión o en algún tipo de aislamiento. O sea, pues tratar de evitar eso, ¿no? Seguir como buscando el cómo sí mantengo esa relación con el otro. Inclusive, Nelly, te cuento, aquí los mayores contagios, ya obviamente los primeros meses no, pero se dio un fenómeno que ya la gente no estaba saliendo, pero la gente se estaba reuniendo en familia. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que porque la familia no se me va a pegar, entonces somos familia, no usamos tapaboca, pero entonces
la tía está trabajando todavía, entonces no sabemos si el primo sigue saliendo o no sabemos si entonces la abuela tiene problemas de salud, entonces todos nos juntamos y entonces no podemos estar todos separados, y es el abrazo, y es el beso, y el calor humano, entonces se dio un fenómeno que literalmente los contagios empezaron a surgir por actividades familiares que ya la gente no aguantaba el estar lejos de su familia y se reunían porque el COVID no está en la casa ni está en la familia, eso no existe ahí. O sea, tenemos esos pensamientos o tal vez estamos la desesperación y se empezó a contagiar muchas personas y no porque salían a la sociedad, sino dentro de sus casas en actividades familiares con su propia familia. Claro, y creo que la invitación sigue siendo nuevamente a no bajar la guardia, ¿no? Pero que no bajar la guardia no sea algo que te sea, o sea, que te impida también vivir, ¿no? Creo que el no bajar la guardia es, pues, cómo actúo con inteligencia, o sea, cómo sigo cuidándome, cómo sigo siendo consciente de la realidad que estamos viviendo, en lugar de negarla, ¿no? En lugar de decir, como decías, o sea, el COVID no está en mi familia, pues el COVID está y es nuestra realidad, o sea, En y ni todos lados. modo, sí. Y así como me cuido si a lo mejor hago un viaje, por ejemplo, no sé, a lo mejor dentro de mi mismo país y me sigo cuidando porque sé el riesgo que hay, pues lo mismo si estoy en una reunión familiar o si estoy en una reunión con amigos, es seguir cuidándonos, ¿no? Y ser consciente de, pues, la realidad que estamos viviendo, que se me hace sumamente importante. Por ahí, Gabriel, no sé si hay algún otro tip que consideres como esencial compartirle a quienes nos están escuchando. Bueno, yo creo que los hemos cubierto prácticamente todos Casi todos, sí, sí, sí. en la conversación, pero siempre, obviamente yo lo digo en mi podcast y imagino que ustedes no pretendemos sustituir nunca una terapia Exacto. con esto, así que por lo menos en lo que es Puerto Rico, la pandemia abrió la ventana a que se hagan prácticas de manera Virtual, online, online, ajá, virtual. ok, ok. Y si la situación te evapora, porque nadie está exento, se dice. Ujú, Nadie sí, sí, sí. está exento a caer en una depresión, a que te dé ansiedad. Si necesitas ayuda, búscala. Hay muchas personas por ahí que están dando sus terapias de manera virtual. No te cierres las puertas, no pienses que estás solo. A, a veces, a veces solamente el compartir tu problema con las otras personas no es suficiente y necesitas un psicólogo o necesitas un consejero. Yo creo que es esencial el decirle a las personas que existe una ayuda, que no necesariamente tienen que estar pasando por las cosas solos, que busquen ayuda y ahora que está más accesible, que no tienes que ir presencial, que lo puedes hacer de manera virtual. Pues porque ahí existen 25.000 estereotipos y tal vez Sí. de la forma más privada tal vez se te hace más fácil para ti el exponerte tal vez o el hablar de tus cosas privadas, pues tómalo como una ventaja para abrirte a tal vez eh, ser partícipe de una terapia de forma virtual. Sí, importante este punto que compartes, ¿no? Jamás cualquier podcast, contenido que consumas, sea algún libro, sea algo que estés escuchando, sea alguna conferencia o etcétera, va a sustituir un proceso terapéutico. El proceso terapéutico ahí está, tiene su lugar y es importante, yo creo que respetarlo, y que cuando te des cuenta que necesites como de este tipo de acompañamiento, pues no dudes en recurrir a las opciones que tengas por ahí, sean presenciales o sean online, que ahorita como bien dices, pues se abre un chorro la apertura y el camino a Súper. eso. Sí, Yo sí, ahí, sí. eso abre las posibilidades inmensamente. Exacto. Porque hay muchos estereotipos que si me ven entrando a una oficina, que si me van a escuchar, que si esa persona, qué sé yo, no sé. Sí. Nosotros como seres humanos somos creativos para crear excusas y justificaciones, para no buscar ayuda y para no abrirnos a nuestras emociones. Y obviamente esto es una súper oportunidad para que esas cosas, que las excusas tal vez minimicen, pues el tiempo y todas esas cosas. Así es. Sí, y que se den cuenta lo importante que es que darse como su lugar en eso. O sea, si tú quieres estar bien y te importas, el asistir, ejemplo, a una terapia psicológica es un reflejo de eso, ¿no? De que buscas tu bienestar, de que quieres, pues, crecer, que quieres estar sano, que quieres, pues sí, como tener una mejor vida en todo el sentido de la palabra. Espérame tantito, se escucha todo.
Si quieres, llévatelo para allá. Perdóname. Pues bueno, yo nada más quisiera como ir cerrando, Gabriel, con algo que se me hace importante, aparte de este punto de terapia que mencionabas, que es el dar, o sea, la importancia también ver lo que estamos pensando, ¿no? Yo lo he platicado como con otros colegas de cómo estamos pensando todo el tiempo, o sea, nuestro cerebro siempre está como activo, generando pensamientos, ideas, inclusive cuando uno está dormido, ¿no? Entonces, que sí le demos un espacio, un lugar a lo que estamos pensando, que volteemos a ver esa área de nuestra vida y digamos, cómo alimento mi mente, mis pensamientos, qué es lo que me digo a mí mismo, a mí misma, qué es lo que le digo al otro también, porque los pensamientos tienen un poder enorme increíble en nuestras acciones, en nuestras emociones. Entonces es parte como del proceso, como no dejarlo ahí de lado. Y bueno, si te das cuenta que necesitas un apoyo extra, pues ir a buscar ese apoyo terapéutico para seguir avanzando en el proceso y no quedarse ahí atorado. Sí, es un acto de valentía. Así es. El oyente no lo piense como, ay, me estoy como que humillando, me estoy siendo menos porque tengo que buscar ayuda. Al revés. Uh-huh. El simple hecho de tú abrirte con una persona es de valientes, el simple hecho de tú buscar ayuda es el primer paso para cambiar. Así es. Así que si necesitas ayuda, simplemente búscala. Hay un montón de personas que pueden brindarte una ayuda. Inclusive hablamos a nivel profesional, Uh-huh. en casos específicos, obviamente, pero lo dijimos anteriormente, un amigo, tu mamá, tu papá, o sea, el mero hecho de solamente decirlo a veces se libera cadena, por Así ponerlo es. metafóricamente. O sea, no te ha pasado en ocasiones llamas a un amigo, porque tengo que hablar contigo, y tú rompes a hablar, y tu amigo no ha dicho nada, y tú sigues hablando, y cuando termina, tu amigo no dijo nada, pero tú te sientes mejor. Exacto. Sí, definitivo. Que a veces es el simple hecho de que la otra persona te escuche. Exacto. Pues muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Un gusto poder haber hecho la colaboración ahora para Conecta tu Box. y que bueno, pues no sea la única que se pueda dar entre estos podcasts, que siga creciendo, que se siga fortaleciendo esta relación y estas colaboraciones juntos, que creo que son bastante enriquecedoras. Por aquí les vamos a dejar abajo en la caja de descripción algunos contactos de terapeutas por si identificas que necesitas este tipo de apoyo. Como dice Gabriel, que no lo dudes en ningún momento y que puedas pues recurrir a y salir adelante. También vamos a dejar abajo las redes de Siéntate Cómodo y las de Conecta tu Box para que puedan seguirnos en todas las redes sociales, que les vamos a dejar por ahí abajo para que puedan seguir estando en contacto con nosotros y sigan conectando con nosotros. Gabriel, muchas gracias en verdad por el tiempo que te diste. Gracias a ti. Y bueno, pues como te decía, que se sigan dando más colaboraciones juntos. Gracias a ti, sí, eso viene pronto. Sale pues muchas gracias, chicos, por llegar hasta este minuto y recuerden que Conecta tu Box lo hacemos todos. Bye. Bye.